quiero invitarte a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora porque has dirigido nuestros pies a este lugar. Gracias por tu bondad y tu misericordia, porque nos das el privilegio de estar en este día en tu casa. Permite que tu palabra nos hable hoy, nos confronte, pero también, Señor, nos dé esperanza en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasaje del cual vamos a meditar en este día es Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Y me llama la atención cómo concluye el versículo 17, pues dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así, diríamos, concluye el versículo 17. Y todo lo que hacéis. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Entonces, en esta hora, cuando nos toca preguntarnos sobre nuestra vida en Cristo, sobre cómo debe ser la vida en Cristo o cómo es la vida con Cristo, hemos de responder muchas preguntas, porque cuando iniciamos la vida en Cristo existen muchas dudas también, muchas preguntas. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a Colosenses, nos menciona varios aspectos que un creyente debe considerar. Muchas veces entonces nos preguntamos, ¿cómo es la vida en Cristo? ¿Cómo debe vivirse? Y hay una serie de comentarios al respecto. Algunos dicen que la vida cristiana es difícil, otros dicen que la vida cristiana es fácil. Sin embargo, cuando nosotros acudimos a la Escritura, encontramos que la vida en Cristo es de continuo movimiento, que no hay ni siquiera tiempo para pensar si es fácil o si es difícil. Por eso el apóstol Pablo, en este pasaje, utiliza varios imperativos para enseñar a la iglesia. En primer lugar, la iglesia de Colosenses, lo que significa vivir en Cristo, y obviamente para enseñarnos a nosotros hoy lo que significa vivir en el Señor. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar preparados para vivir la vida como Cristo demanda que la vivamos. Debemos estar preparados, debemos estar viviendo así. Entonces, ¿cuáles son, diríamos, los requerimientos de la vida cristiana? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades, en otras palabras, que tú y yo tenemos ante el Señor? El pasaje que acabamos de leer nos menciona varias acciones que nosotros debemos ejecutar en el proceso continuo de crecimiento en nuestra vida cristiana. Y obviamente vamos a considerar algunos aspectos. El primero, la vida cristiana, la vida en Cristo, la vida con el Señor es de buscar y de poner. Buscad y poned. Así lo dice el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí hay dos palabras que me llaman la atención. Primero, buscad. ¿Y eso qué significa, amados hermanos? Significa una acción, significa levantarnos, significa ponernos de pie e ir en busca de aquel objeto, de aquella cosa, ¿sí? No significa estar estático,
Significa levantarnos. Eso es cuando se nos pierde algo, ¿qué hacemos? Nos levantamos, vamos, buscamos aquello que se nos perdió. Por eso el apóstol Pablo usa esta palabra para enseñarnos a nosotros cuál es la primera acción que debemos de llevar a cabo, tú y yo. La primera acción es, hay que buscar las cosas de Dios, ¿sí? Hay que poner nuestros ojos en las cosas de Dios. Ahora, diríamos que en este proceso debemos de mantener algo muy presente. Cuando buscamos las cosas de Dios, buscamos que el nombre de Cristo sea glorificado en todo aquello que yo estoy haciendo, en todo. Por eso, hermanos, cuando hablamos de buscar las cosas de Dios, significa que yo debo esforzarme por aprender lo que la Biblia me enseña. Yo debo esforzarme por buscar eso que la Escritura me está enseñando. Y una forma de esforzarnos es, diríamos, venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo desconozco todos los ajetreos que tenemos durante la semana, lo que tú tienes, y que este día, a pesar de tal vez muchas cosas que pudo haber pasado, hoy estás aquí. Es un esfuerzo, ¿sí? Te esforzaste, porque tal vez en la semana te levantas muy temprano, vas al trabajo o haces diferentes actividades, pero hoy apartas este tiempo para venir a la casa de Dios. Es un esfuerzo, ¿sí? Y a veces cuando no nos esforzamos, pues obviamente nos cuesta venir a la casa de Dios. Tenemos que esforzarnos. Esto diríamos, es algo básico en nuestra búsqueda del Señor todo el tiempo. Y que así como David lo decía, como el siervo dice, brama por las corrientes de las aguas, así dice la Escritura, brama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué significa esto? Que así como aquel animalito que busca el agua porque tiene sed y lo busca con ansias hasta conseguirlo, así nosotros también todo el tiempo debemos estar buscando las cosas del Señor. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? ¿Significará estar todo el día en el templo? ¿Significará estar leyendo la Biblia todo el tiempo, todas las horas? ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Significa que tú y yo vamos a llevar algo en mente, que todo lo que yo hago va a ser orientado a glorificar el nombre de Cristo. Todo. Cuando estás lavando los platos, sí, hasta en eso. Cuando estás limpiando la casa, cuando estás comprando el mandado, vas por el mandado, todo debe glorificar el nombre del Señor. Eso es. Por eso el apóstol Pablo, hablando allá en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Significa que todo el tiempo yo debo buscar la unidad, no solo en mi iglesia, en mi familia, en el trabajo, buscar la unidad, el compañerismo, el apoyo. Qué feo se ve que en el trabajo todos estén peleados y que no se ayuden. Sí, en cualquier trabajo se ve muy feo. Y cuando nosotros notamos
leemos lo que dice este pasaje, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, que hablemos todos una misma cosa, no significa repetir algo. No significa, si tú dices amor, yo voy a decir amor. No, significa que a pesar de la diversidad, a pesar de que tal vez pueda yo no estar a favor de tus gustos, aún así voy a buscar la unidad. Eso es hablar la misma cosa, tener un mismo lenguaje y no estar, como normalmente se dice, echando leña al fuego, ¿verdad? Sino buscar de qué manera encontramos un punto en el que podamos hallar la armonía, el compañerismo entre nosotros. Significa entonces, el versículo cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y luego el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, en el cielo. Este versículo no tiene que ver con una actitud de contemplación en la que constantemente pensemos en el cielo y en aquello que vamos a recibir cuando lleguemos con Él. No, el interés del apóstol es el presente. Está diciendo buscad, o sea, es ahora, no mañana. Buscad ahora, poned la mira ahora, es en el presente. Y por eso el apóstol Pablo exhorta a que pensemos en lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros y en cómo Él ha provisto para nuestras necesidades. Pensemos en eso. ¿Qué ha hecho Cristo en favor tuyo? ¿Qué ha hecho? Podemos entonces tomar esto como referencia. No solo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, sino la esperanza futura que gozaremos basado en esta promesa del Evangelio, de lo que nos espera más allá. Yo te pregunto, ahora pensemos, ¿hay vida después de la muerte? Y la respuesta es sí. La siguiente pregunta: y si hay vida después de la muerte, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En dónde te encontrarás en la eternidad? Todos decimos, no, pues yo en el cielo, ¿verdad? Sí, yo en el cielo. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿y qué razones, qué méritos tienes para decir yo voy al cielo? Porque si revisas tu vida y revisas cómo has sido durante esos 30, 40 o más años, ¿realmente serán razones suficientes para decir yo voy al cielo? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque continuamente, fíjese, continuamente ofendemos al Señor, continuamente le fallamos, continuamente. Y Pablo mismo se dio cuenta de eso, y Pablo mismo sabía de eso y decía, cuando quiero hacer las cosas buenas, las cosas malas hago. ¿Sí? Él sabía de eso y estaba consciente de su realidad. Es por ello que a través de esta carta el apóstol señala la manera en que debemos vivir para glorificar a Dios, para honrar su nombre, sabiendo específicamente que no podemos comprar nuestra salvación, porque eso es un regalo. Y cuando se nos da un regalo no se compra. Es un regalo. Y Él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. El regalo de la salvación. Somos salvos en Cristo. Entonces, la respuesta es, ¿qué méritos tengo yo para ir al cielo? No tengo ni uno. Pero, gracias a los méritos de Cristo Jesús, puedo decir con toda seguridad, con toda certeza, que yo voy al cielo, voy con el Señor.
Porque Él ha comprado mi redención, Él ha comprado mi salvación y ahora soy libre en Cristo. ¿Sí? Esa es la respuesta. Porque si yo reviso y lo pongo en una balanza, todo lo que yo hago, aún las cosas buenas que yo hago, no me alcanzan para ganar mi salvación, porque la salvación es un regalo del Señor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es que don de Dios, es regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y tú puedes decir con toda seguridad, con toda certeza: soy salvo gracias al sacrificio perfecto de mi Señor Jesucristo. Entonces debemos de glorificar a Dios. Eso significa, hermanos, eso significa buscar las cosas de Dios. Eso significa poner nuestra mirada en el Señor. Significa pensar en eso, de cómo el Señor me bendice todo el tiempo. Todo el tiempo, que no se nos olvide. Entonces, si la vida auténtica, la vida cristiana, no se basa en aquello que hacemos, en el ritualismo, diríamos, en una lista de reglas, entonces, ¿cómo debe vivirse la vida en Cristo? ¿Cómo? Y la respuesta es esta: nosotros en Cristo estamos completos, no necesitamos nada. ¿Qué debemos hacer? Hemos adquirido la libertad para vivir en Cristo ahora. Y por eso la Escritura nos llama, por eso iniciaba en el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestra vida en completa adoración a Él por todo lo que hace ahora y hará mañana. Agradecer al Señor por todo eso. Amados hermanos, entonces, ¿cuál es el primer paso en nuestra vida cristiana? Vamos a buscar las cosas del Señor. Vamos a poner nuestra mira en Él. Lo que significa, lo que hemos dicho es que todo lo que hagamos glorifique su nombre todo el tiempo. Número 2, la vida cristiana es de haced morir. Haced morir. Versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Es un llamado, hermanos, a abandonar definitivamente todo aquello que no le agrada al Señor. Dejar de hacer aquellas cosas que nos empujan hacia aquello que puede corrompernos. Y obviamente es un llamado a acercarnos a aquellas cosas que nos empujan a glorificar al Cristo. ¿Sí? Es prácticamente eso. Y es algo que tú y yo vamos a hacer. Es algo que tú y yo vamos a llevar a cabo. Por eso la vida en Cristo es de continuo movimiento. No es de estar estático. Es de buscar crecer todo el tiempo. Por eso el texto dice: haced morir. Eso nos recuerda, en primer lugar, la unión que tenemos en Cristo, en su muerte. Ahí en el capítulo 2 de esta misma carta, el apóstol Pablo, versículo 20, menciona lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Es la pregunta. ¿Qué crees que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que cuando tú vienes, conoces a Cristo, empiezas a vivir una vida con Él, sucede algo. Y el apóstol lo menciona aquí. Dice: morimos con Él.
¿Qué es lo que realmente dice el apóstol? Que el viejo hombre, o sea, el que tenemos, se muere y nace un nuevo hombre en nosotros. Aquello que Cristo va a ir moldeando. Esa es la nueva vida en Cristo. Eso es nacer de nuevo. ¿Sabe? Nicodemo no lo comprendió bien. Cuando buscó a Jesús, de noche, por cierto, va y le pregunta, bueno, sabemos de que pues tienes fama, que muchos dicen que has venido del cielo, hablas cosas muy bonitas, y empezó a preguntar muchas cosas. Y entonces Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, voy a entrar al vientre de mi madre, seguir el proceso de 9 meses y luego nacer. Y Jesús le dijo, no se trata de eso. Se trata de una nueva vida. Es como nacer de nuevo. Y aquí hay varios aspectos o varias características de aquella persona que ha nacido de nuevo que ya no va a hacerlo, ¿verdad? Por eso está diciendo aquí, haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces, nacer de nuevo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Luego el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, estos aspectos que caracteriza a alguien que no ha nacido de nuevo, puede ser que todavía aquellas personas que nacieron en Cristo tengan todavía esos vestigios, ¿verdad? Que les aflore eso, que haya ira, que haya enojo, que haya palabras deshonestas en su boca. O sea, esos aspectos, lo que el apóstol le está diciendo, hay que hacerlo morir, o sea, hay que terminar con ello, ¿verdad? Hay que terminar con ello. Y más adelante el apóstol habla acerca de aquellas cosas en las que debemos estar ocupados. Si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensar, significa que es algo que tú y yo vamos a hacer. No significa, bueno, yo soy muy enojón o muy enojona, bueno, el Señor me va a ayudar, ¿verdad? Pero yo no estoy poniendo nada de mi parte para quitar eso. Aquí el apóstol no está diciendo, bueno, espera, ahí sentado, Dios va a resolver esto. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es, haced morir, o sea, te está hablando a ti. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, me está hablando a mí, dejad de hacer esto. Es como cuando nosotros llamamos la atención a nuestros hijos, que normalmente cuando están ahí en casa dejan todo tirado, los juguetes de aquí. ¿Qué decimos? Ya deja de hacer esto. Cada vez que vas a jugar, levántalos. Porque siempre que entro al cuarto hay un tiradero de cosas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos llamándole la atención, estamos diciendo, ya no lo hagas. Es lo que el apóstol está diciendo aquí. Eso, entonces es una acción que debemos nosotros de llevar a cabo. Debemos de dejar de hacer esas cosas. Si mentía, me esforzaré a no mentir. Si me enojo mucho, me esforzaré a no enojarme mucho, ¿verdad? Eso es algo que yo voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ahora vivo mi vida en Cristo. Ahí está el punto. ¿Qué cosas entonces hay que hacer morir? Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. No mintáis. Ser siempre honestos y siempre decir la verdad. Decir la verdad. Cuando te pregunte, ¿cómo estás hoy? Di la verdad.
¿sí? Porque solemos decir, estoy bien, me va bien el día de hoy. Pero ¿realmente te va bien el día de hoy? ¿Realmente estás bien hoy? Puede ser que sí estés bien, o puede ser que ahí más o menos, ¿verdad? Ser realistas. Estoy batallando mucho, tengo estos conflictos en mi vida, pero confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Hacer morir, vamos a hacer morir aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y para ello, entonces vas a hacerte una pregunta. Esa es la pregunta. Antes de ejecutar algo, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿esto que voy a hacer glorifica al Señor? Si no glorifica al Señor, no lo hagas, ¿sí? No lo hagas. Antes de enojarte y aventar el sartén y los platos, la puerta, pregúntate si glorifica a Dios. Si no, no te digo cuenta hasta 10, no. Confía en el Señor, Él te está ayudando, Él está moldeando tu vida, ¿sí? Número 3. La vida cristiana es de vestirse del hombre nuevo. Y aquí el apóstol habla de ejemplos que conocemos, ¿sí? Si yo te dijera, bueno, hoy vas a ir a la iglesia y vas a llevar esta ropa, es blanca pero está sucia, no te preocupes, puedes ir así. ¿Tú lo pondrías? ¿Por qué no lo pondrías? Es una ropa, ¿verdad? Pero pues está sucia, ¿no? No traeríamos una ropa sucia. Y aquí Pablo está usando este ejemplo para decir, hay que vestirnos de esa ropa blanca que Dios te ha dado al nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos viste con una ropa blanca, ¿sí? Entonces hay que ponerlas. Por eso dice ahí el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay que vestirnos, hay que ponernos esa ropa. ¿Y saben cuántas veces habla el apóstol de esta misma palabra, revestirnos? 3 veces. 3 veces el apóstol habla de vestirse del nuevo hombre. Versículo 12, y vestíos pues como escogidos de Dios. Versículo 13, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay que vestirse, hay que ponerse otra vez aquella ropa que el Señor nos ha dado. Y diría, es contraproducente cuando yo pueda decir, bueno, yo he nacido de nuevo, soy una nueva criatura y vivo una vida como la que Pablo está diciendo aquí que no debo vivir. Hago esas cosas que aquí se me está diciendo que no haga. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O es salada o es dulce. En otras palabras, o hemos nacido de nuevo o todavía no hemos nacido de nuevo. 2 cosas. Y este es el proceso. No nos olvidemos, hermanos, que en este proceso en el que estamos, tal vez tú puedas decir, bueno, creo que hay muchas características del cual Pablo está hablando aquí, que yo tengo, porque me enojo fácilmente, como dice, pierdo los estribos fácilmente.
Entonces, ¿qué hago? La respuesta está: el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poder para transformar y cambiar nuestras vidas. El Evangelio es poder. Tiene poder para cambiarnos. Entonces, si no hemos visto esos cambios en nosotros, ¿sabes qué necesitas? Necesitas el Evangelio de Cristo. Necesitamos venir a Cristo. Necesitamos estar con Él. Y número 4, para terminar. La vida cristiana es vivir siempre en la palabra. Vivir en esta palabra. Esta. No puede haber crecimiento si la palabra del Señor no mora en nosotros. No puede haber. El versículo 16 dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, la palabra, esta palabra debe morar en tu vida, no poquito. Dice en abundancia, o sea, debe estar bastante tiempo la palabra de Dios en tu vida, todo el tiempo, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, la palabra de Dios debe morar en nuestro corazón. Hemos hablado en otras ocasiones sobre el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios. Hemos hablado también de la necesidad de comer, de beber esta palabra. Y hoy estamos hablando de que la palabra de Dios no es un libro de magia, ¿sí? Y quiero que se comprenda esto. La Escritura no es un libro de magia, un libro de magia en el que debas repetir para que surta efecto, para que pueda ayudarnos, ¿verdad? No, es de vivirla. Algunos, y no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero algunos acostumbran cuando tienen miedo a ir repetir el Salmo 23. Sí. Y a veces pensamos que es como algo mágico, ¿verdad? Que al repetir el Salmo 23 ya todo, digo, el Señor es poderoso en su palabra, pero no tenemos que ver la Escritura como un libro mágico, ¿sí? Que con solo decir las palabras se hace realidad las cosas. No, hay que vivir en ella, hay que creerla, hay que comer de ella, hay que hacerla nuestra. Eso es. No solamente nada más. Y algunos hasta se atreven, o sea, y discúlpenme si esto ofende, pero algunos se atreven a decir: no, yo tengo un salmo favorito. ¿Cómo que favorito? Toda la palabra debe de ser, diríamos, si hay que usar ese término favorito, debe de ser favorito, porque toda, de principio a fin, es palabra de Dios, es la promesa de Dios que nos enseña, que nos da esperanza en nuestro Redentor. La palabra, toda, de principio a fin. Debemos de creer completamente en esta palabra. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, el Salmo 19:7 nos responde. ¿Qué dice? La ley de Jehová, hablando de la palabra, es perfecta, dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte corazón, nuestra vida. O sea, la palabra tiene poder para cambiar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué más dice? El testimonio de Jehová es fiel. O sea, que tú puedes confiar plenamente en todo lo que aquí se dice, porque Dios es fiel a su palabra. Y luego termina diciendo este salmo, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, nos capacita, nos da sabiduría para creer y confiar plenamente de que todo lo que aquí se dice es cierto, es verdad. Entonces, si la palabra de Dios me dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿tú le crees?
Si la palabra de Dios dice, así como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿le crees? Pero también si la palabra de Dios me dice, si tú eres verdaderamente mi discípulo, vas a obedecerme, ¿tú lo vas a hacer? Ya no escuché ni un amén, ¿verdad? Bueno, es que es eso. O sea, hay promesas, hay bendiciones, pero también hay cosas que tú y yo debemos de obedecer. ¿Sí? Eso es la vida cristiana, es la vida en Cristo de completa obediencia al Señor. Y somos llamados el día de hoy a descansar en Él. Entonces quiero terminar. Hemos dicho que Cristo debe ser glorificado en todo lo que hacemos y que no suceda lo contrario. ¿Sí? Dice Romanos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso digo que no sea lo contrario, que realmente nuestra vida glorifique al Señor. ¿Cómo logramos todo esto que hemos visto? ¿Cómo logramos hacer todo esto que hoy tú has escuchado? Realmente voy a ser realista contigo. Es difícil y tal vez imposible. Es imposible ser un hijo obediente, perfecto, justo, amoroso para con el Señor Jesús. Es complicado, es difícil y nadie lo va a hacer. Bueno, y entonces, ¿cómo queda esto? Esta es la buena noticia del Evangelio. Y esta es la noticia del Evangelio, que en Cristo, número 1, somos perdonados. Es decir, todos nuestros pecados están perdonados en Cristo. Número 2, si somos perdonados por Él, número 2, somos habilitados para vivir una vida que agrade su nombre enteramente. En otras palabras, en Cristo sí podemos hacer esto. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó, porque fue inspirado por el Espíritu Santo cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, si Cristo mora en ti, es obvio que toda tu vida, de principio a fin, va a glorificar su nombre. Toda tu vida, de principio a fin, va a hacer que busques constantemente de Él. Toda tu vida, de principio a fin, va a hacer que siempre todo lo que hagas pueda ir orientado a glorificar solamente el nombre de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.